Bueno, por lo que se ve, por lo que se puede apreciar, como que hay que hacernos a la idea de que se va a ir también este semestre, ¿no? En clases virtuales. ¿O cómo han apreciado? Yo tenía hace unas 2 semanas atrás la posibilidad de que en marzo se regularizara algo, pero veo que no, ¿eh? Veo que sí, por fortuna, vamos mejorando el índice de contagios, mejorando la situación lamentable de decesos, pero veo también que, pues como que no hay así como muchos deseos, muchas ganas. En el ámbito de la educación superior, de, de volver a la normalidad. No así en el ámbito de la educación básica, pues porque el ámbito de la educación básica, los privados, los colegios privados están muy interesados en reaperturar. Bueno, pues entonces les comento porque pues yo creo que hay que irse haciendo esa idea. No, porque veo que vamos, que no hay así como indicadores, ¿no? Por el lado, por ejemplo, de la administración universitaria, a veces se dice, ¿no? Oigan, maestros, etcétera, ¿qué tal? Si vamos viendo algunas cosas, en fin, que haya indicios, ¿no? De que hay la posibilidad de restaurar la normalidad. No, no he visto, pues, o sea, a lo mejor, pues uno como no está en la administración, o sea, está como académico nada más, en línea, pues no, a lo mejor no carece de información, ¿no? Y en ese sentido, pues, a lo mejor hay posibilidades y uno no las conoce. Pero ya les digo, ¿no? A veces, aunque uno no esté en la administración, sabe, ¿no? Hay interés, ve uno muestras de que, oigan, profesores, pues vamos a consultarles, vamos viendo qué se puede hacer o qué no se va a poder hacer, en fin. Y cosa que no ha sucedido, ¿no? Por el lado. A eso me refiero. Pero bueno, eso tampoco no hay que cerrarnos, pues, a la eventualidad de que se pudiera dar. No habrá que cerrarnos, pero digo yo, vale más irnos haciendo a la idea, al propósito, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Jóvenes, pues les quiero comentar que a partir en este mes, desde el punto de vista de la programación, tenemos contemplado ya un poco incursionar en la política económica del país. Y de hecho, pues la sesión pasada tuvimos oportunidad ya de empezar a ver, a analizar cuando menos el asunto de los modelos de política económica que se han implantado en México. Y más o menos desde la revolución, pues, de 1910, terminando la revolución más o menos hasta el momento, ¿no? Y si recuerdan, pues estuvimos hablando del modelo postrevolucionario o el modelo de reconstrucción, el modelo cardenista, el modelo de desarrollo estabilizador, el modelo de sustitución de importaciones,
y estuvimos hablando del modelo de desarrollo compartido, y para finalmente concluir pues que en 1982, que no lo hemos hecho, pues que ahí nos quedamos, que de 1982 a 1988, que le corresponde el ejercicio de gobierno al licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, aún todavía del PRI, del partido conocido como Partido Revolución Institucional, es el último, no es el último, porque el último fue Carlos Salinas de Gortari, miembro de ese partido que estuvo en el poder, y a partir de ahí inicia la implantación o la formulación del modelo conocido como neoliberal, que tuvo su mejor momento, vamos, el momento más, ¿cómo pudiéramos decir? Con mayor contundencia, con mayor, aplicabilidad. El modelo neoliberal se implanta en México en todos los sentidos por Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, ya desde el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y con el ingreso de México al GATT, y luego, pues ya con Salinas, ya estando Salinas, con el ingreso de México al Telecán, entonces el modelo neoliberal se fortalece, indudablemente. Y es un poco el modelo que nos resta de comentar, ¿no? Ok, pero sí me explico. Es decir, cuando hablamos de aplicación de la política económica, siempre la política económica en los países, en diferentes países, y México pues no podía ser la excepción, se aplica a través de los modelos económicos prevalecientes, ¿no? Y lo importante aquí quizás, y sí, porque sí vale la pena que lo tengamos, que lo registren y que lo tengan claro, es qué es un modelo, qué es un modelo económico. A ver, ¿quién ha oído hablar de modelos y de modelo económico en particular? Cualquier idea, noción que hayan escuchado ustedes acerca de un modelo, ¿qué es un modelo? O que ustedes nos digan, algunos de ustedes nos diga, a ver, ¿qué es un modelo? ¿Cuál es la definición de modelos? Modelos económicos. Es la estructura política económica. A ver, Brian, un poco más alto. Es la estructura. ¿Me sí me escucha bien? Sí. Es la estructura, bueno, o como la estructura de política económica que establece un país o una nación, pues la se basa en Uh-huh. A ver, entonces una estructura que se establece en un país, una estructura económica, se entiende, que se establece por un gobierno, etcétera, en un país. Bueno, a mí me gustaría que buscaran la definición textual, o sea, a ver, busquen la definición de modelo. Entonces, ustedes si buscan eso en cualquier diccionario, cualquier, etcétera, van a encontrar que modelo es una forma simplificada, o cualquier modelo, o sea, todo modelo es una forma simplificada de apreciar la realidad o de encarar la realidad, ¿no? Un modelo económico entonces sería la elaboración de una serie de variables económicas necesarias para, simplificadas,
para poder, vamos, transformar la realidad en donde se vive. Es decir, y la mejor forma que cualquiera de nosotros tiene de saber más o menos de qué se habla cuando se habla de modelo es cuando en la industria automotriz, por ejemplo. Si en la industria automotriz la elaboración de modelos de automovilísticos, como ustedes saben, se hace prácticamente un año o muchos años de anticipación al año en que va a surgir un modelo. Vamos a suponer el modelo del 2021, a lo mejor lo presentaron todas las agencias automotrices hace 3 o 4 o 5 años, el 2021. ¿Sí queda claro? ¿Por qué lo presentan con tanta anticipación? Para tener el tiempo suficiente de ir haciendo modificaciones en el transcurso de los años que beneficien la producción de ese prototipo. Entonces se elabora, ¿qué es un modelo automotriz entonces? Es un prototipo elaborado de plástico o de cualquier otro material, o en cualquier otro material, que funciona prácticamente como el modelo original, como el auto original, que lo exponen a qué, a la velocidad, al viento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro? A ver, ese es el caso de los modelos automotrices. Eso se desarrolla con mucho tiempo de anticipación antes de que lo ejecuten en las plantas industriales el año en que les va a corresponder. Ese es un ejemplo. Pero el mejor ejemplo, el más práctico y el que seguramente con él estamos en contacto, muchos de los que estamos aquí, son como las famosas, ¿cómo se llama? Maquetas o diseños arquitectónicos para construir una casa. A ver, su papá o la familia va a construir su casa, la casa, ¿y qué hizo? Pues contrató un despacho, un arquitecto por ahí que hizo un plano y que le elaboró una maqueta. Entonces, la misma situación, ¿qué hizo? Elaboró un modelo en miniatura de la construcción que pensaba realizar. Punto. ¿Sí queda claro? Ese es un prototipo también de modelo. En materia económica o macroeconómica, y para efectos de política económica, entonces los economistas ¿a qué recurren? Recurren a modelos económicos que permiten que sea fácilmente aplicable la política económica. Y entonces los modelos económicos entonces son formas o mecanismos simplificados con variables entendibles por todos los economistas o por los no profesionistas o no hombres de la economía, cualquier persona interesada que fácilmente puede comprender de cómo pueden ellos aplicar esa política económica en el país. Sí queda claro, es decir, entonces son formas o mecanismos simplificados de la realidad, en el caso de los modelos económicos con variables o formulaciones o fórmulas económicas, económico-matemáticas, ¿verdad?, de cómo alterar los patrones de producción, de consumo, de oferta y demanda, de mercadeo o comercio exterior o comercio internacional, etcétera, etcétera, en la economía de una nación, de un país, etcétera. Y cómo estos modelos
de alguna manera impulsan también las economías de la micro, mediana, pequeña, mediana y gran empresa en una región, en un país. Entonces, todos estos enfoques, pues tienen que ver, estos modelos tienen que ver con el funcionamiento, pues, prácticamente de las economías individuales, familiares, estatales o gubernamentales, y el comportamiento de los empresarios en sus diferentes dimensiones, ¿no? Pequeños, grandes, medianos empresarios, en toda la actividad económica. Entonces, ese es un poquito el asunto de los modelos, que hay que tenerlo claro, que ayudan no tan solo a simplificar la realidad, sino se convierte también en fieles o en mecanismos ágiles para la aplicación de medidas, de decisiones económicas, que de otra forma costarían más, llevarían más tiempo o quizás no conducirían a los propósitos, a lograr los objetivos o propósitos trazados, ¿no? Y miren ustedes, esto lo pueden ustedes observar fácilmente en que para todo se requieren modelos, no tan solo estamos hablando de modelos económicos, pero para todo se requieren modelos. De lo contrario, no es tan fácil, o se convierten en un perjuicio el no tenerlos, en un perjuicio para poder actuar adecuadamente. Imaginemos el caso, lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, en el plano de la salud en México. A ver, yo no sé si alguno de ustedes se ha puesto a darle cierto seguimiento puntual a este asunto de la salud, que es lo que está ocurriendo con la aplicación, por ejemplo, de las vacunas. Ya olvídense de otros aspectos, nada más con la aplicación de la... Pues se me figura a mí que el secretario de salud o quienes están metidos en primerísimo lugar en eso, nunca se preocuparon por hacer un modelito antes de que llegara este asunto de la vacunación, de cómo iban a operar con el sector de la salud, con las grandes administraciones del ISSSTE, del IMSS, etcétera, etcétera, el sector privado de la salud, y garantizar lo más rápidamente posible y de la mejor manera un sistema de vacunación muy eficaz y muy eficiente. Se me fue que nunca lo hicieron. Y ahí tienen ustedes los resultados. Pues que no se consiguen vacunas, que ya se consiguieron, pero que están varadas porque no venían completas, y que ya tienen 2 semanas vacunas que tienen que estar a -0 grados, mucho menos De hecho, de 0 grados. ¿Mande? las vacunas que llegaron en pésimas condiciones. Por ejemplo, pero ahí están varadas. No sé si me explico, Deba. Sí. Sí, ha tenido oportunidades de escuchar esos noticieros. No tanto por noticieros, tengo un familiar que trabaja pues en eso mismo, y Ya. ella me platicó que llegaron en pésimas condiciones las vacunas, que inclusive hubo personal al cual se las iban a aplicar, pero no quisieron por el mismo riesgo. No llegaron en la temperatura que debería de ser y pues no tenían las características adecuadas. Es terrible ese dato, ¿eh? Digo, lo que usted nos está comentando ya es un dato adicional en materia de informativo. Pero, bueno, por el simple noticiero, pues yo me baso pues en eso. No, pero con eso me doy cuenta de que no hay, vamos, un modelo, para que ustedes tengan claro más o menos a qué nos referimos con un modelo. Entonces, un modelo que se haya predispuesto con anticipación, que todo el mundo esté metido en eso y que se aplique.
con cierto grado de eficacia, de eficiencia, ¿no? O sea, muy bien. La idea es, o sea, que cada uno de nosotros tenga claro qué es un modelo y cómo funcionan los modelos económicos. Muy bien. Ahora bien, cuando decimos entonces que el modelo económico neoliberal, que tiene que ver, pues, ¿por qué neoliberal? ¿Por qué se conoce como modelo económico neoliberal? Porque parte del supuesto de las mismas teorías del liberalismo económico que habían impulsado Adam Smith y David Ricardo desde el siglo XVIII, pero con un nuevo enfoque, pues, y bajo nuevas realidades. Por eso se le llamó neoliberal. ¿Y quién propuso o quién, planteó primeramente ese modelo? Pues justamente von Mises y este otro economista que obtuvieron premios Nobel, tanto von Mises como Milton Friedman. Ellos trabajaron, antes de su desaparición y todo esto, trabajaron en Harvard, estuvieron en el MIT de Massachusetts, sobre todo en el MIT de Massachusetts fueron conocidos. Allí hizo sus principales aportaciones en el mundo de la economía Milton Friedman y su esposa, Rosa Friedman. Ellos escribieron una obra más o menos en los 60 que se llamó El arte, ¿cómo se llama? El arte de la libertad, o la libertad de elegir, creo que se llama. La libertad de elegir. Y de alguna manera fueron ganando terreno en el ámbito de la ciencia económica. Y sobre todo, ambos se fueron especializando en las variables de tipo monetarias, en el análisis de variables monetarias para que las economías estuvieran un poco exentas de inflación y alejadas de procesos devaluatorios, inflación y devaluación, y que respondieran en todo momento al proceso productivo, ¿no? en sus sistemas económicos. Y crearon entonces algo muy útil en términos de la ciencia económica para reducir esos efectos. Incluso, y esto es una situación que es muy recomendable que ustedes la puedan apreciar. En México, cuando se implantó el modelo neoliberal en el 88, o sea, con más fuerza, con intensidad, de 1988 hasta el momento actual, si ustedes siguen las economías, la economía mexicana de 1988 hasta el 2000, por ejemplo, en que llega al poder Vicente Fox, en que retoma el gobierno Vicente Fox, Quesada, entonces se van a dar cuenta que con Vicente Fox y con Felipe Calderón, después de Vicente Fox, que fue desde el 2006 al 2012, la economía estuvo extraordinariamente estable. No sé si me expliqué. Sí, no estoy diciéndoles que hubo un crecimiento económico muy grande, muy bueno para México, etcétera, etcétera. No fue lo mejor. Hubo crecimiento, ciertamente, pero no fue nada extraordinario. Creo que andábamos en el 2.5 hasta el 3 y feria, ¿no? Es decir, es el crecimiento que hemos tenido durante esos sexenios. Lo que yo sí les digo es que hubo una estabilidad monetaria increíble desde el 2000 al 2012. Es decir, no hubo tanto movimiento ni en términos devaluatorios por un lado, ni por otro lado inflacionarios. La inflación creo que anduvo en algunos momentos hasta el 1 y feria, es decir, prácticamente nada. Después de que hemos vivido inflaciones en la época del desarrollo compartido, inflaciones del 300%, del 200%, del 50%, 70%, etcétera, etcétera. Entonces, tener una inflación del 1%, pues es no tener nada, prácticamente.
Y van a identificar ustedes que esos años, si ustedes recurren a estadísticas inflacionarias, se van a dar cuenta que en esos años hubo una estabilidad monetaria increíble. Pues fue, obviamente, la aplicación de políticas neoliberales. Hay que decirlo, sí, no tenemos por qué no decirlo, pues, o sea, es consustancial al neoliberalismo el tener una buena, una correcta o adecuada aplicación de políticas antiinflacionarias. Entonces, la verdad, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es que otro elemento es que se trataron en ese tiempo, tan pronto como México ingresó al GATT, por un lado, y por otro lado, ingresó al Telecán. Pues lógicamente que el comercio exterior, tanto de empresas o empresarios mexicanos que exportaban e importaban, pues fue creciendo increíblemente. Y al mismo tiempo, empresas o empresarios que llegaron de diferentes partes del mundo a invertir a México, pues también creció, ¿no? Entonces, no les tocó a ustedes, pues por su juventud, lógicamente, que no les ha tocado comparar la situación de qué pasaba cuando no había esta apertura en el comercio exterior tan grande como la que hubo en México a partir de los 90 a la fecha. Si no, de lo contrario, iban a tener que analizar cómo vivíamos los mexicanos antes de esta apertura. Pues yo la sesión pasada les he comentado el asunto de Baja California Sur. Los únicos lugares donde podían ustedes adquirir, o los mexicanos y mexicanas podían adquirir productos de otras partes del mundo, eran en dos economías. Y claro está, eran mencionados dentro de esas dos economías algunos centros más importantes que otros, algunos centros comerciales tenían más importancia que otros, ¿no? Pero no quiere decir todo. Si ustedes hubieran tenido un pequeño changarro, como decía Vicente Fox, una microempresita dedicada al comercio, pues de todos modos iban a vender productos fuera de otras partes del mundo en esos pequeños mercados. No crean ustedes que porque fue muy ampliamente conocido el Centro Comercial Californiano, etcétera, o la Perla de la Paz, en fin, a ellos eran los únicos que vendían, ¿no? Cualquier comerciante que se hubiera dedicado durante esa época aquí en Baja California Sur, pues desde Los Cabos hasta Guerrero Negro, pues podía vender productos, ¿no? de diferentes partes del mundo. Claro, no los vendía pues en la misma proporción que esos grandes centros, pero pues lo podía hacer. Ahora bien, los únicos lugares conocidos en todo México que se dedicaban a eso era pues Quintana Roo y era Baja California Sur. Y curiosamente, no crean ustedes, no hay una coincidencia por la curiosidad, sino por el aspecto histórico. Eran los estados convertidos en territorios, los últimos estados territoriales o las entidades que no eran estados libres y soberanos, sino territorios. De tal suerte que entonces esa misma situación les permitió el ser considerados como zonas libres o zonas que no tenían un sistema hacendario similar al del resto de México. Entonces, esa es una situación que hay que tener claro. Eso sucedió, pues, entonces hasta en 1986 cambió en gran medida la situación con el ingreso de México al GATT, pero cambió definitivamente en 1994, ya con el ingreso de México al Telecán. ¿Sí me explico? Es decir, todavía en 1987, 88, 89, 90, 91, 92, todavía Baja California Sur y Quintana Roo seguían siendo
los únicos lugares donde se podían conseguir productos de diferentes partes del mundo sin tener que ir a esos lugares a conseguirlos. Pero después de 1994, de manera definitiva, en todo el país, a Sonora, etcétera, etcétera, pues consiguen a lo mejor cosas más novedosas allá que las que hay aquí en Baja California Sur. ¿Sí me explico por qué? Porque la economía de México en general está totalmente abierta hacia la economía exterior, hacia el exterior. ¿Sí me explico? Entonces ya no, Baja California Sur y Quintana Roo quedaron perdidas pues en el mundo del comercio exterior en general que se vive, ¿no? Y bueno, y cuando les menciono esto, pues se lo menciono en serio, pues, o sea, si van ustedes a una colonia de Guadalajara, lo más seguro es que allí encuentren casi todos los, aparte de los Costcos, por ejemplo, cosa que no encuentran aquí en La Paz, encuentran Costcos, encuentran restaurantes norteamericanos, etcétera, etcétera, de Nueva York, de lo que sea, allí en esa ciudad, en esa colonia, ¿ya? Cosas que todavía no encontramos aquí, ¿no? Y dos, y con la posibilidad de que encuentren también centros comerciales europeos, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, como Carrefour, ¿no? Este centro comercial francés, ¿no? Que está en las grandes ciudades del centro, y cosa que pues aquí no ha llegado. Me extraña mucho que no haya llegado a Baja California Sur, porque son capitales comerciales muy, muy eficaces estos. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia de un Carrefour con cualquier otro centro comercial? Pues que los Carrefour, estos centros europeos, normalmente se han distinguido porque venden desde una aguja hasta un avión, ¿no? Adentro de sus centros. Es decir, tienen vehículos, tienen una serie de... olvídense, o sea, compran, más funcionan como los Costco en Los Ángeles, por ejemplo, California. Ustedes llegan a un Costco en Los Ángeles, ¿qué es lo que ven? Pues ven todos los productos habidos y por haber, ¿no? Lanchas, etcétera, etcétera, carros, prototipos de vehículos impensables, ¿no? Ahí adentro de las... Bueno, un poco eso es lo que pueden ustedes localizar con los Carrefour y con este tipo de centro comercial. Entonces, lo que fue, entonces, un poco para concluir este asunto, lo que fue entonces el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, que comenzó del 82, perdón, inició en el 82, terminó en 1988, y luego inició el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 88 hasta el 94, y luego el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León de 1994 al año 2000. Y luego viene el gobierno de Vicente Fox Quesada del 2000 al 2006. Enseguida le sucede el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa del 2006 al 2012. Y luego viene el gobierno de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018. Y luego, pues, el gobierno actual, ¿no? Que es del 2018 hasta el 24. Ahí tienen ustedes, en esos años, pues esos son los años de este modelo de funcionamiento del actual modelo. ¿Cuáles fueron las grandes transformaciones que se vivieron fundamentalmente por el modelo neoliberal? ¿Y en qué años se dieron estas grandes transformaciones? Yo creo que se dieron en el transcurso del gobierno, decíamos, de Miguel de la Madrid Hurtado, pero cobraron una forma muy eficaz, o sea, totalmente, vamos en toda su plenitud con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari, a él le tocó finalmente establecer las políticas de venta de empresas del Estado
del Estado mexicano a los particulares, a los privados. Fue una primera cuestión. Al gobierno de Carlos Salinas de Gortari le tocó también un poco aligerar el número de trabajadores al servicio del gobierno, es decir, liquidar a muchos trabajadores de los diferentes niveles de gobierno, ya sea de los municipios, del Estado y del gobierno federal, liquidar a grandes cantidades de trabajadores para reducir la nómina del gobierno. Fue a este gobierno al que le tocó también impulsar los procesos de integración económica, al gobierno de Carlos Salinas, crear el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues decíamos la sesión pasada, con Mulroney y con este hombre George Bush, padre en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también impulsar la creación de nuevos organismos de integración económica con América del Sur y con otras regiones del mundo. Es decir, creó muchos proyectos de integración económica con diferentes países o diferentes economías, al mismo tiempo que se aperturaba al máximo la economía de México hacia el exterior. Entonces, esto sucedió durante estos gobiernos. Ha venido dándose pie a esto. Y hay un tema que seguramente muchos de ustedes les ha tocado ya con todo y su corta edad, le ha tocado observar como fenómeno en México. En estos últimos años se ha experimentado inclusive la introducción de lo que muchos años México no quería hacer o se resistía a impulsar, que es la famosa introducción de casinos en el país. Porque se tenía una serie de ideas, y yo digo que más que nada prejuicios, malos prejuicios, además de lo que podría ser la introducción de este tipo de empresas en el mercado, ¿no? Porque ustedes deben de tener conocimiento, información, de que muchas de estas empresas pues se temía que llevaran a la economía informal, que se generaran muchos vicios, muchas lacras, que indudablemente existen, o sea, tampoco habrá que negarlas. Pero miren ustedes, pues existen como existen los riesgos aún en otro tipo de comercios, ¿no? Que son muy formales, comercios muy en forma, pero que pues esos riesgos están implícitos en todo tipo de actividad. Y ciertamente, pues, aunque, insisto, no son las empresas ideales, en fin, que tengan un sentido ideal para obtener ganancias y todo esto, pero pues finalmente cubren funciones sociales, ¿no? Cubren funciones sociales, y mientras haya educación para la gente, yo pienso que en México la gente aprende, es decir, pues tenemos todos los, las mismas oportunidades y las mismas problemáticas de cualquier otra sociedad, y tenemos comportamientos y conductas muy similares a como existen en otras partes del mundo, ¿no? Pero en general el consumidor mexicano es un hombre o mujer con mucho aprendizaje, pues, o sea, que rápidamente aprende. Si ustedes si veían ustedes que hay gente que iba a los casinos y que gastaba parte de su dinero, pues a lo mejor fue 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero ya al 4.º mes les aseguro que ya, o mejor no iba, o algo pasó, pero comenzaba a poner
un freno a esa situación. Su misma familia, sus mismos familiares le comentaban, ¿no? Hasta el grado de hacerlo que hoy pues reflexiona más porque no vas a llegar a nada si sigues con esa idea, ¿no? De solucionar todos los problemas ahí. Lo más seguro es que al único que le solucione el problema es a los dueños del casino, ¿no? A los propietarios, pero no para tu economía. Entonces, eso es un poco, con ese mercado, vamos, menciono el caso de los casinos porque fue, el corolario o ya la parte final del impulso de esa economía hacia afuera, pues que lógicamente México tenía que entrarle en algún momento y bajo algunas circunstancias tenía que entrar a eso. ¿Por qué? Porque es parte de la vida de las economías desarrolladas, la creación de ese tipo de empresas o la generación de ese tipo de empresas. Insisto, pues que a lo mejor no es el mejor tipo de empresas. Sí implica que mucha gente deje allí sus pocos o magros ingresos y que sea despiadadamente pues se les quitado bueno, pero es una opción de libertad de oferta y demanda. O sea, a nadie, como dicen luego, pues a nadie no obligaron ningún empresario a que fuera a dejar el dinero. Si tú tenías ese gusto. Y quizás lo único que valga la pena, pues insisto, de mi parte es comentar que pues ese tipo de empresas implica que el gobierno tenga que dar una educación también más especializada a los consumidores, pues para que atiendan sus necesidades primero y luego después en lo posible dedicarse a ese tipo de actividades. Bueno, quizás eso requiere ese tipo de educación, de cultura, pero recordemos, o sea, uno observa, tanto aquí en la ciudad, y lo observaba pues con los casinos, como en otros lugares, pues son lugares de esparcimiento de personas de la tercera edad, en su gran mayoría, que ya tienen destinado una parte de su actividad económica a ese rubro, y que de otra forma, pues difícilmente se divierten, o sea, tienen espacios de divertimiento, vamos, porque pues ya son mayores, en fin, y en ese sentido también cubren esa función, ¿no? De darle entretenimiento a personas que de otra forma, pues no los tienen tan fácil, garantizado tan fácilmente en sus domicilios. A veces pues son personas que ya se sienten con deseos de ir a un lugar, estar un rato, divertirse y bueno, pues que la vida continúe, ¿no? Ok, bueno, entonces, insisto, pues son empresas, nos guste o no nos guste, pues empresas que cubren también funciones sociales. En fin, ustedes dirán, bueno, pues es que se llevan el dinero de una región para otros lugares donde generalmente tienen su sistema de fiscalización. Pues miren, puede ser que suceda eso, pero tampoco ustedes se nieguen o dejen de observar de que también generan empleos. ¿Sí me explico? Es decir, pues hay personas que tienen la oportunidad de laborar allí, pues de otra forma difícilmente iban a encontrar otro tipo de empleo parecido. En fin, esa es otra actividad también que se genera en ese tipo de establecimientos. Pero insisto, bueno, fueron de los últimos, actividades. Y esto, y ustedes dirán, bueno, y eso de que existan en otro país y que no existan en México, ¿en qué nos perjudicaría, etcétera, etcétera? Bueno, parece cosa muy simple esto, pero vamos a suponer,
que ustedes ahorita en México tengan, la posibilidad, alguno de ustedes, algún familiar, amigo, conocido, de utilizar estos espacios. ¿Y qué tal si el día de mañana se va, qué sé yo, a Salvador, a Guatemala? Y bueno, allá no existe la mínima posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues no va a pasar otra cosa más que se acostumbre a que allá no hay y que aquí sí había. Pero lo primero que seguramente va a comentar con algunas gentes de allá, oye, es que es lamentable que no exista esto y me gustaría, etcétera, etcétera. Va a decirlo de alguna forma. Sucede que en materia turística, pues es algo muy similar. La gente que viene de otros, normalmente extranjeros, pues lo primero que pregunta, bueno, ¿y por qué yo he solicitado aquí que haya alguna empresa dedicada a esto? No hay. ¿Cuál es la razón, etcétera? ¿Por qué? Porque son puras razones que no me satisfacen, las que me dan, en fin. Yo he venido a este lugar y todo esto y nunca he visto, en fin. Es la misma situación, jóvenes. Desde el punto de vista de los lugares, por ejemplo, dedicados a la actividad turística, pues era una necesidad, era una necesidad. ¿Y por qué? Porque normalmente en sus lugares de origen esos turistas pues siempre iban o siempre se dedicaban en sus ratos libres o de ocio a ir a alguna empresa de ese tipo. Entonces, lo primero que hacen es preguntarse, bueno, ¿por qué este destino, siendo tan importante, este destino turístico, pues no tiene garantizado este tipo de servicios, en fin? Y ya se imaginarán ustedes, pues todos los comentarios, propuestas, opiniones de miles de turistas que llegaban a Los Cabos o a diferentes partes de aquí del estado y que hacían esos comentarios, que vertían sus opiniones al respecto. Bueno, ahí tienen ustedes pues un poco la introducción de este tipo de empresas. Y vamos a comentar también de que, bueno, pero no fue lo más importante, ¿no? Lo más importante, yo creo, de las políticas neoliberales, jóvenes, y del modelo, la aplicación de este modelo, no ha sido ni siquiera con mucho la introducción de este tipo de empresas, por supuesto. Lo más importante ha sido la incorporación, junto con el modelo neoliberal en México, la incorporación al mercado internacional, al comercio internacional o al comercio exterior. Eso es quizás lo más importante, con mucho lo más importante que se ha dado. Y yo quiero que entendamos esto porque en materia de comercio exterior hay muchísimas teorías, en algún momento las vamos a analizar. Están las famosas teorías de las ventajas absolutas de Adam Smith, está la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, están las teorías de los comercios eficientes de otros economistas, en fin. Pero indudablemente hay algo muy extraordinario en materia de apertura hacia el comercio exterior de cualquier economía. Resulta que sin comercio exterior, las economías de cualquier parte del mundo reducen, para mal de los consumidores, la capacidad de oferta de bienes y servicios. Reducen, impiden que la gente tenga acceso a bienes y servicios con la misma economía que tiene en el lugar, acceso a bienes y servicios de otras partes del mundo con las cuales no se tiene comercio exterior. A ver si nos explicamos aquí. A ver, ¿quién nos puede poner un ejemplo para explicar esto que estamos diciendo? ¿Algún centro comercial que esté aquí radicado en la ciudad de La Paz y que traiga mercancías de otras partes del mundo, que antes de
estar ese centro comercial, era difícil que nosotros pudiéramos tener acceso a esas mercancías. A ver, ¿quién me puede poner un ejemplo? Cualquier centro comercial, No sé si se dará cuenta. Ahorita hay un pasillo especial de cosas importadas. ¿Quién Rebeca? Chedraui. Chedraui. El Chedraui que tenemos ahorita aquí. ¿Se Ajá. refiere, no? Sí. Muy bien. ¿Y algún artículo de esos pasillos? Ciertos tipos de cereales, por ejemplo. Cierto tipo de cereales. Ese es es un ejemplo muy específico y esos son los ejemplos que valen la pena. Yo a veces me gusta poner de ejemplo, porque soy un consumidor de uva, por ejemplo. Y era terrible como consumidor solamente disfrutar de la uva antes de que hubiera estos mercados. Disfrutar de la uva nada más en los periodos en que había uva. Es decir, ¿cuáles eran estos periodos? Junio, julio, agosto, qué sé yo. Entonces ahorita cualquier buen consumidor de uva, por ejemplo, va el día que sea del año y encuentra uva de cualquier parte del mundo. No sé si les ha tocado a ustedes, a lo mejor nadie es consumidora, pero bueno, les ha tocado observar que hay uva. ¿Sí me explico? Es decir, me gusta ponerlo de ejemplo como de alguna manera porque uno disfruta, entonces dice, mira, uva roja, blanca, uva, etcétera, etcétera, de diferentes tamaños, en fin, calidades, pero nunca deja de haber. En tanto que antes, pues el mercado de la uva era muy restringido, ¿no? Era a veces, es más, a veces ni había. Entonces, les comento ese caso, pero ahí pueden encontrar ustedes, por ejemplo, el caso de Home Depot. Yo creo que para muchos de ustedes que han tenido oportunidad o que tienen oportunidad de ir a esos mercados, pues se dan cuenta que hay productos que antes pues iban a una ferretería y muy bien dotada, etcétera, etcétera, y no faltaba que buscaran algún artículo y no lo encontraran, pues, se paseaban en varias. Y ahora llegan a ese lugar y bueno, pues no tan solo tienen la oportunidad de encontrarlos, sino que ahí mismo les dicen, bueno, y usted, ¿cómo le haremos para ponerlo, para instalarlo? No, 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 si gusta le damos un curso para que usted lo instale o le damos servicios telefónicos para que gente de fuera, no de aquí, se lo instale, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Es decir, bueno, pues prácticamente tienen todos los recursos, los elementos, y eso es en gran medida por el comercio exterior. O sea, llegaron esos centros en virtud del comercio exterior, jóvenes, no de esa apertura hacia el mercado externo, ¿no? No hay que verlo de otra forma, es decir, si no hubiera esa apertura hacia el comercio exterior, hacia el mercado externo, pues no tuviéramos ese acceso, no tuviéramos esa posibilidad, ¿verdad? Nos guste, inclusive tuviéramos los recursos que tuviéramos. No íbamos a tener acceso a eso porque pues no tenemos un procedimiento de apertura hacia el comercio internacional. Entonces, eso hay que ponderarlo bien, hay que registrarlo. Esos son los elementos quizás que definen la etapa, el funcionamiento del modelo neoliberal y la etapa en que actualmente nos encontramos en materia económica. Es decir, pues una etapa de apertura comercial muy amplia hacia el comercio internacional, que le permite a ustedes tener claridad de las oportunidades, cómo se abre el abanico de oportunidades en materia de negocios, en materia de actividades de diverso tipo económicas para los seres humanos. O sea,
punto. O sea, no tienen que buscar todas las oportunidades, los nichos de oportunidades que se generan con esta apertura. Y no estarnos lamentando, pues, de manera continua o de manera inadecuada, además, en el sentido de que no, pues, ¿para qué nos abrimos, etcétera, etcétera? Que nada más se vienen a llevar el dinero. Pues se viene a llevar el dinero como todo negocio lo hace, eso no hay duda, pero también generan ¿qué? Generan mercado interno, generan empleos, irradian algún tipo de oportunidades para la gente local, generan más actividad económica. Normalmente sus centros comerciales están dotados de infraestructura para funcionar. Se preocupa porque las calles, etcétera, etcétera, aledañas a sus centros, etcétera, tengan una óptima, presentación. En fin, todos esos elementos, que no son pocos, ustedes tienen que ponderarlos desde el punto de vista de la economía y luego plantearse, bueno, pues no cabe duda que tienen, como todo en este universo, ventajas y desventajas, pero indudablemente cuando hagan ustedes el mejor análisis, observan más ventajas que desventajas, ¿no? Indudablemente. ¿Por qué? Porque vienen a contribuir al crecimiento y desarrollo económico, ¿no? de las economías locales. De cualquier forma, un aspecto de lo que le estaba mencionando yo hace un momento del asunto de la exigencia en materia del turismo, del mercado turístico, las exigencias que tiene con respecto a los patrones de consumo en sus respectivos países, es la razón por la cual hay un Costco en Cabo San Lucas, por ejemplo, y no lo hay en la ciudad de La Paz. ¿Por qué hay un Costco en Cabo San Lucas? Porque tengan ustedes la certeza de que hubo mucha presión de muchos de los visitantes de ese destino turístico, en el sentido de que ¿por qué no hay leche de este tipo? ¿Por qué no hay carnes de este tipo, de esta naturaleza? ¿Por qué no existen productos que tengan esta presentación? ¿Qué sé yo? ¿Sí me explico? Y entonces ahí tienen ustedes la razón por la cual pues el mercado, pues lógicamente la oferta y la demanda pues establece luego la posibilidad de que en los centros turísticos de muy alto, de alto desarrollo de valor, pues lógicamente existan mercados de tal naturaleza, ¿no? Y que en los lugares donde no exista esa demanda turística, bueno, pues se espere en un tiempo más adecuado, ¿no? Para que se establezcan este tipo de mercados. Bueno, ahí tienen ustedes pues los elementos más o menos que prefiguraron el modelo neoliberal, y desde el punto de vista de de la afluencia de mercancías del resto del mundo, generan en las economías abiertas o en las economías donde existe un desarrollo del comercio internacional más amplio, como el que ha generado pues este modelo en la economía de México, pues lógicamente que la mayor parte de los consumidores sale ganando. La mayor parte, es decir, no quiero decir que haya algunos consumidores pues, que no tengan oportunidades, que sigan sin tener oportunidades de poder convivir o coexistir con el desarrollo de estos grandes centros comerciales. Pero, insisto, la gran mayoría de la población
que tiene acceso a los centros comerciales de esta naturaleza, pues sale ganando. Indudablemente sale ganando porque ahora tiene 1000 veces o decuplicada la producción de bienes y servicios que puede adquirir, y algunos o muchos de ellos a menos precio que antes, que en las economías cuando no estaban abiertas. ¿Sí me explico? Es decir, esa posibilidad real existe con el mercado abierto, con el comercio internacional. Indudablemente, jóvenes. Nos guste, ahí sí no hay para dónde hacerse. Es decir, si ustedes como consumidoras o consumidores hoy tienen acceso a más cosas a menores precios, es en gran virtud, en gran medida, por la apertura comercial hacia el exterior. Porque México y nuestra región, etcétera, que está inmersa en ello, introdujo esa apertura hacia el exterior. Eso es indudable y eso es en beneficio, pues, de la mayoría de la población, ¿no? De los consumidores. Entonces, un poquito es lo que pudiéramos hablar sobre este asunto. Quiero comentarles que a partir de esta sesión, ya el día de hoy, más al rato, subiremos ya un documento más especializado en materia de política económica y teoría macroeconómica, o sea, la aplicación de algunos elementos de la macroeconomía a la política económica, antes de ver ya algún documento que nos permita analizar estos modelos económicos en México, pues como es, por ejemplo, 3 modelos, por decir algo, que los que necesitamos analizar. El modelo de desarrollo estabilizador, el modelo de sustitución de importaciones quizás o de desarrollo compartido y el modelo neoliberal. Entonces, estos 3 modelos tenemos que analizarlos, cómo se impulsaron en el país los beneficios y perjuicios que dejaron, las medidas de política fiscal, de política comercial, etcétera, que se adoptaron. En fin, todos esos. Antes de entrar a eso, tenemos que tener algunos elementos teóricos que nos permitan ver cómo se aplican medidas de política, de teoría económica o macroeconómica a la política económica, para que ustedes tengan todos los elementos de a qué es lo que hacen, pues, qué es lo que se hace por la ciencia económica para aplicar esos ajustes, ¿no?, en las economías. Entonces vamos a hacer un pequeño, ahí sí necesitamos un reporte, vamos a trabajar 2 o 3 sesiones con este documento y sí necesitamos hacer un reporte al finalizar de un poco todos los elementos teóricos que están presentes ahí y cómo nos ayudan a comprender, pues, que de tal suerte que nos permitan, ¿no?, que comprendamos cómo se aplican esos, cómo se introduce, ¿verdad?, para que funcionen de mejor manera las economías. Muy bien, esto pues sería todo por el día de hoy en relación a esta sesión. Preguntas, comentarios, a ver, cualquier situación que ustedes deseen expresar. Pues al parecer no. ¿Mande? Pues no. Ajá, muy bien, Carlos. A ver, las compañeras, alcanzamos a decirles a algunas que llegaron temprano, a felicitarlas por su día. Bueno, hoy parece que en México se está privilegiando mucho, no privilegiando, sino que el esfuerzo de muchas mujeres ha hecho que este tema del Día de la Mujer
sea relevante, ¿no? Y bueno, y qué bueno, nos da gusto, porque independientemente de otras muchas bondades de que existan las mujeres, de la razón por la que existan, pues lo más importante es su contribución al desarrollo, a la economía, a la política, todo, ¿no? En materia y cada vez más equitativas, que todo el mundo esperamos que así sea. Difícilmente creo yo que hubieras personas que no, que fuéramos reacios a la comprensión de esa equidad, ¿no? De esa necesaria equidad. Pues bueno, pues ni hablar, pues habrá que esa equidad a lo mejor nos trae nuevas problemáticas sociales que indudablemente nos trae o nos va a traer. Bueno, pues habrá que solucionarlas. Pero la equidad yo creo que se tiene que dar, es una necesidad. A lo mejor, porque sí, en algún momento yo he llegado a pensar que esa equidad pues también trae desajustes en la vida de las familias, de los matrimonios, qué sé yo. Pero bueno, esos desajustes tienen que tratarse también adecuadamente, pues la verdad. Pues sí trae desajustes, pues todo proceso de cambio desajusta, pero luego se tiene que buscar también con mucha inteligencia, ¿no? Los ajustes para que esa equidad prospere, se desarrolle, no perjudique, beneficie a ambos géneros, ¿verdad? Al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones, en fin. Pero bueno, pues que disfruten su día, ¿no? Yo no sé qué tantas actividades se tengan o se planeen. Parece que en todo el país se están impulsando estas, ¿no? Muy bien, a lo mejor pues no están informados de aquí en el estado. Muy bien, pero bueno, eso sería todo, compañeras, compañeros. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta, Rebeca? No, profe, ninguna. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues los dejo entonces para que tengan oportunidad de mañana, ¿no? Por favor de Dios. ¿Está bien? Ok, profe. Muy bien. Que tengan un excelente día, ¿eh? Gracias, profe. Hasta luego. Disfruten. Gracias. Bye. Igualmente, profe.